¿Alguna vez has escuchado hablar de los presocráticos? Pues son filósofos antes de Sócrates. Ellos filosofaban acerca del derecho natural y el derecho al ser, y fueron uno de los primeros pensadores en hacer afirmaciones sobre el pensamiento, aunque también iniciaron la necesidad de explicar el yo, con el derecho al ser. El yo es el centro del universo, aunque solo emerge cuando somos percibidos por alguien más. El yo es lo que yo quiero ser, y se construye a partir del tiempo y espacio en el que estamos situados. Algo muy común que nace del yo son las mentiras, es decir, realidades construidas por nosotros, hechas a bases de nuestros anhelos, necesidades, ideologías y vivencias. La realidad es una mentira, va a ser lo que nosotros queramos, pero siempre debe partir de una verdad, una relativa, así como tener un sustento firme, sin contradicciones y con objetivos para que sea creíble. Contrario a las verdades colectivas. Estas están hechas por la sociedad, se transmiten a todos. Son verdades que creemos porque las hemos escuchado durante toda nuestra vida, aunque la mayoría de veces son verdades falsas. El pensamiento es una actividad que se da naturalmente, sin embargo, tuvo un nombre hasta que la humanidad se hace consciente de la realidad. Significa desarrollar ideas, imaginación, dar interpretación o sentido a situaciones cotidianas. El pensamiento se basa principalmente en la reflexión y lógica, pero hay más. Las bases del pensamiento están hechas a bases de dudas. De hecho, René Descartes da paso a un gran abismo con el planteamiento de la duda metódica, dudar hasta de la propia duda. La conformación del pensamiento está hecha del lenguaje, tomando abstracciones de la realidad. La abstracción significa separar una idea para conocer y comprender su esencia. Creo que la palabra perfecta para definir abstracción es deshebrar. Las decisiones, así como las necesidades, son también algunas de las bases del pensamiento. Estas van muy de la mano. De hecho, las necesidades se dividen en psíquicas, fisiológicas y culturales. ¿Pero de dónde salen las necesidades? Pues nada más y nada menos que de los anhelos, porque es de lo que está hecha nuestra realidad, lo que la describe. Son nuestros deseos más intensos. Las necesidades culturales, entonces, toman parte en las decisiones del hombre debido a sus creencias, las cuales se crean a partir de la cultura, por lo que las decisiones rodeadas de este tipo de necesidad no son fáciles de tomar. Aunque pensándolo bien, ninguna decisión es fácil, por el simple hecho de surgir de los sentimientos, que provocará una reacción, la cual será la que nos desemboque al pensamiento. Solo basta mencionar a la teoría de juegos, la cual ayuda a conocer de manera precisa el comportamiento humano y la determinación de patrones en el comportamiento racional. Su nombre tan solo es una metáfora a la vida, que la compara con un juego en donde hay decisiones y reglas. La conciencia, como se puede intuir, también tiene un apartado muy importante dentro de la conformación del pensamiento. Esta atribución se le debe a los presocráticos, que como fieles creyentes al derecho natural, afirmaron que la felicidad es una plenitud máxima en la conciencia. Que la felicidad haya sido clasificada dentro del derecho natural se debe a que todos pueden experimentar la felicidad de una forma, natural. Es exactamente por esto que forma parte de este derecho. Un concepto cognoscitivo es información que ya tenemos presente en nuestro cerebro. Esta misma información preparará a nuestro cuerpo para una reacción cuando sea necesaria. Por ejemplo, el empirismo, que es básicamente experiencia, como nuestra propia fuente natural de conocimiento. Se basa en los sentidos, las ideas y la imaginación, y forma una relación entre el pasado, presente y futuro para que el conocimiento ya adquirido se pueda usar más adelante. O como los exámenes, que se crearon para comprobar conocimientos adquiridos, o incluso si el método del profesor es eficiente. Sin embargo, a lo largo de los años se ha deformado el propósito real del examen y se ha usado como una herramienta para infligir miedo a los alumnos. Para poder generar ideas son necesarias las expectativas y las intenciones, además de aclarar el contexto en el que se da. Así se puede definir una idea como buena o mala. Al expresarla, se debe ser cuidadoso, pues la palabra tiene su propia perspectiva, sentido y emoción. A partir de esto podemos notar la formación y limitantes de una persona. Por ejemplo, cuando analizamos un libro, podemos saber un poco del autor, porque usualmente describe su alrededor, refleja situaciones por las que atravesó o está atravesando, también plasma su imaginación y por consecuencia sus anhelos, y por supuesto podemos analizar entre líneas la formación del autor. Por otro lado, la emancipación de ideas significa elaborar estas mismas sin influencia de ningún tipo, exponer pensamientos sin dejarse influenciar por otros. Sin embargo, estamos inmersos dentro de las clases dominantes y dominadas. Louis Althusser menciona dos clases que conforman la sociedad, la clase dominada y la clase dominante.
Dentro de estas hay líderes, quienes tienen la habilidad de dirigir a grupos de su propia clase. La clase dominada es manipulada por medios masivos, como la iglesia, la cultura, los medios de comunicación, entre otros. Pero el sistema educativo es uno de los medios de manipulación crucial, porque construye bases de manipulación desde la infancia, la cual por supuesto produce herencia social. El conocimiento es estar siempre tras la verdad, es amor a la sabiduría. Toda acción te lleva al conocimiento, pero para generar conocimiento se necesita de una hipótesis y sus variantes. El pensamiento complejo implica establecer todas las posibles variantes de alguna situación, porque una buena investigación puede ser atrevida, mas no inalcanzable. Las variantes son algoritmos que nos llevan a iniciar una idea, desarrollarla y llegar a una conclusión, tal como Vladimir Propp, quien analizaba los componentes básicos de cuentos, o mejor dicho, analizaba las posibles variantes que un cuento podría tener, así como el método científico, que empieza por una hipótesis, es decir, una idea, de la cual salen variantes. Dentro de la investigación hay límites, y estos aparecen al comienzo de la investigación, pues nos cuestiona lo que se propone, a dónde se quiere llegar, cómo y si es posible lograrlo. Para llegar a esto se hace uso de indicadores, pero para saber cuándo es necesario un indicador se necesita de una hipótesis hecha en base a variantes, tales como el por qué, para qué, cómo y a quién, así como de la teoría del rastreo, que se utiliza para la selección de muestras que se escogen de acuerdo con lo que se quiere ver, pero desde el punto de vista cuantitativo. El pensamiento está en todo lo que hacemos sin siquiera darnos cuenta. Es un motor realmente fundamental para poder llamarnos humanos. Por eso me parece que tener una clase dedicada al pensamiento complejo es muy interesante. He comprendido que el pensamiento evoluciona según nuestros principios e incluso nuestros miedos. También ha cambiado un poco mi manera de ver a la sociedad y cómo ésta se forma, todo a partir de los pensamientos. Hasta la próxima.